Bueno, vamos a hacer un ejercicio. Continuamos con momento. A ver, para cerrar ya el tema este. Dice un rodillo de 50 centímetros de radio. Acá tenemos un rodillo. Es como la circunferencia, ¿verdad? De 50 centímetros de radio. ¿Qué es el radio? Ya hemos explicado en clases anteriores. El radio sería este, es como el radio de una bicicleta, dijimos, ¿no? 50 centímetros. Ahí está. Esto es radio. Esto es como el rayo, decíamos, lo comparamos como el rayo de una bicicleta. ¿Me avisen si se ve bien ahí? Lo comparamos como el rayo de una bicicleta. Bien. ¿Qué más dice? ¿Qué más dice el enunciado? Dice, pesa 300 newtons. Tratemos de ubicar siempre el peso en lo posible en el centro del cuerpo, del objeto. Este es el peso, 300 newtons. 300 newtons. Bien, ¿qué más? Apartado A, preguntar. Calcular cuál es la... Primero vamos a hacer un... Quiero aclarar acá que esto... Acá hay... está apoyado ahí en una superficie. No dice cómo se llama, no. Un cordón. Un cordón, una madera, como le quieran llamar. Ahí. ¿Sí? Ahí está apoyado. Bueno. Entonces tenemos un rodillo. Tenemos el peso del rodillo. Sabemos el radio del rodillo. Y ahí está apoyado en ese cordón. Dice, calcular cuál debe ser la fuerza horizontal necesaria aplicada en el punto superior del rodillo, arriba, ahí, esa, te imaginan, ¿no? La situación, van a tirar ahí, ¿cuál debe ser esa fuerza? Dice, aplicada en el punto superior del rodillo para hacer pasar el mismo sobre un cordón, ahí está el cordón, de 8 centímetros de altura. Trabajemos, tenemos centímetros, esto es 8 centímetros. Si ustedes quieren trabajar con metros, lo hacen. A veces en los ejercicios se suele pasar en metros. ¿Por qué? Porque las longitudes en el sistema internacional se miden en metros. En este tipo de ejercicio, ¿cambiaría algo? ¿Pasaría algo si yo trabajo todo en centímetros? No, no va a pasar nada. Si me pide una distancia, la distancia va a quedar expresada en centímetros, nada más, es lo único que va a pasar. Pero no va a cambiar, o sea, no son ejercicios en donde uno sí o sí tiene que trabajar en metros. Acá no. Acá no es necesario que sí o sí lo pasemos. Pero si lo quieren hacer, lo pasamos. Bueno, entonces, lo que me está pidiendo es calcular cuál debe ser la fuerza F, esta que está acá arriba, ¿sí? Horizontal, aplicada en el punto superior del rodillo, para hacer pasar el mismo sobre un cordón de 8 centímetros de altura. Esa es una de las preguntas. Esa es una de las preguntas. Comencemos por eso. ¿Se entiende cómo la cuestión? Entonces, este cilindro, este rodillo, está apoyado acá, en este cordón, y pregunta cuál es la fuerza. En realidad ahí la pregunta tendría que ser cuál es la fuerza mínima, ¿verdad?, que uno tendría que hacer. Es lo mismo que pregunte así, para que yo pueda hacer pasar. Porque a ver, cuando calculemos la fuerza, ponele que valga 5 newtons, ¿no? Esa fuerza de 5 newtons, ponele que sea 5 newtons, esa va a ser la fuerza mínima. Y al ser mínima quiere decir que en realidad esa fuerza hace que el sistema esté en equilibrio. En realidad la fuerza tendría que ser más de 5, pero bueno, se entiende cuál es la idea. La idea es encontrar, en realidad, la fuerza que uno va a encontrar acá, en realidad, es la fuerza que va a hacer que este sistema esté en equilibrio. Ahora, la que hace pasar el rodillo es más de más de 5, más del valor que encontremos, ¿sí?
O sea, nosotros tenemos que ver como que en realidad, como que la pregunta sería, ¿cuál sería la fuerza necesaria para que este sistema esté en equilibrio? Ya sabemos que para que pase el rodillo tiene que valer más. Bueno, aparte estamos en estática, todo esto es estática. Estática, todo hacemos con esto, sumatoria de la fuerza igual a 0, o bien cuando hay distancia, medidas, posiblemente usamos momento. Todo, esta es nuestra herramienta, nuestra cajita de herramientas para resolver este ejercicio. Bueno, ¿qué lo pasamos a centímetros o quieren trabajar con metros? Como quieran. De todas maneras, si lo pasamos, es correr la coma siempre 2 lugares a la izquierda. ¿Sí? 1, 2. Este quedaría 0,50 o 0,5 metros. Este corre la coma también, el 8, y corre la coma 2 lugares a la izquierda, sería 1, 2. 0,008 metros. Todo en metro. O lo dejamos en centímetros. Bueno, esto quiero sacar, F. Acá hay, ¿cuáles son las fuerzas que intervienen en el cuerpo? Acá el estudio va a ser, aquí lo vamos a estudiar acá. Todas las fuerzas son aplicadas en este ejercicio, ¿en quién? En el cilindro este. En el rodillo. ¿Sí? Tengo una fuerza acá arriba, tengo el peso de la tierra que tira hacia abajo, tengo una fuerza normal también, que está tirando ahí hacia arriba, y acá también, por el solo hecho de estar en contacto, así como acá también está apoyado, ahí también está apoyado, acá también hay una fuerza, que no sabemos ni siquiera qué dirección tiene, pero al estar en contacto hay una fuerza que hace que todo el rodillo se mantenga en equilibrio. Acá nos conviene, con respecto a los momentos, trabajar con respecto a ese punto nos conviene hacer. Nos conviene hacer, siempre yo les dije a ustedes, tomamos un punto conveniente para hacer el momento, la sumatoria de los momentos, tomamos un punto conveniente. Y acá me conviene ese punto. ¿Por qué me conviene ese punto? ¿Cómo me doy cuenta muchas veces qué punto me conviene? Muchas veces nos conviene tomar un punto donde la fuerza, donde hay una fuerza que no conocemos cuánto vale. No sabemos, acá no sé ni cuánto vale, no sé qué ángulo forma, no sé nada. Entonces siempre conviene tomar donde haya fuerzas que no conocemos su valor. ¿Por qué? Porque en ese valor el momento va a valer 0. Si yo quiero calcular el momento de una fuerza que pasa justo por ese punto, el momento va a ser 0. Porque fuerza es igual a momento, perdón, es fuerza por distancia. Y si la distancia es 0, el momento también vale 0. Entonces siempre conviene tomar un punto donde tengamos una fuerza que no conocemos para anularla. ¿Sí? Eso es lo que pasó en el ejercicio de ayer. Había 2, yo tomé uno de los puntos, pero igual de todas maneras quedaban 2 incógnitas. Pero igual si hay ejercicios así, con 2 incógnitas también, ¿no? Si hay de momento así que quedan 2 y tienen que aplicar sistema de ecuaciones, por supuesto que hay. Bueno, entonces vamos a tomar ese punto, porque no conozco cuánto vale. Por supuesto que también cuando tomo ese punto veo que vaya a tener la información. Vamos a hacer la sumatoria de los momentos respecto a ese punto. ¿Cuáles son las fuerzas que intervienen? Ya lo dijimos, el peso, la normal, no lo hemos anotado acá la normal, no lo pusimos la normal. Bueno, tenemos F, el peso, la normal y esta, y nada más. Son las únicas fuerzas que están interactuando acá, no hay más. Acá lo importante es que sepamos, cuando armemos la ecuación ahora, tratemos de ver cuál es la cantidad de incógnitas que tenemos. A ver, empecemos. Si vamos a hacer respecto a este punto, lo vamos a marcar con rojo, ¿eh? Con rojo, ahí. Sí, te escucha bajito. Le faltan unos cuantos datos ahí ¿Qué dato me falta, ves? Le falta ahí 2, o sea, le falta la fuerza 2. Fuerza 2, no, esa es la pregunta 2, ese es el apartado 2. Después lo hacemos eso, vamos al apartado A. Apartado A es qué fuerza tengo que aplicar acá arriba. Aparte, para que esté en equilibrio o para que pase.
Apartado B, ¿qué fuerza en vez de aplicar acá arriba tengo que aplicar acá en el medio? Ese es el apartado B. Vamos con el A. El apartado A pide eso. Bueno, empecemos a ver. Empecemos a ver. La fuerza F. Empecemos con esta que es la que no conozco. ¿Cómo gira respecto de este punto? O sea, ¿cómo gira respecto de este punto? Acá está la flecha, mire. Si le digo a la flecha, girar con respecto a este punto, ¿qué haría? Va a tender hacia esto, ¿verdad? Así, va a girar así. Va a girar en sentido horario, entonces sería negativo. O sea que sería menos F por la distancia, ahí donde quiero ver, ahí donde yo quiero que ustedes vean, por la distancia, ¿sí? O sea, ¿a qué distancia está esta fuerza respecto de este punto? ¿Cómo determino la distancia? A ver, eso quiero que lo vean. Necesito saber cuánto vale esto. Esto necesito saber. Esto, ¿cuánto vale desde acá hasta acá? ¿Qué distancia está ahí? ¿Qué distancia lo separa acá y esto? Fíjese, yo tengo la distancia desde el piso, o desde el suelo, hasta acá arriba, que coincide con el diámetro de la circunferencia. Recuerden que esto es el diámetro. Todo esto se llama diámetro. Y esto, la mitad, se llama el radio. ¿Esto cuánto mide hasta acá? Este pedacito, ¿cuánto mide? 0,5, ¿verdad? 0,5. O sea, todo esto vale 0,5. Y este otro pedacito también vale 0,5. Quiere decir que todo el diámetro vale 1. O sea, vale 1 metro sería. ¿Se entiende? O sea, desde este punto, esto si yo lo traslado y lo ubico acá, también es 1. Todo esto vale 1. Yo necesito saber esta medida. Bueno, ¿cuánto vale? ¿Cómo deduzco? Bueno, tengo 1 metro, le quito la diferencia, esto, lo que me sobra, esto es 0,08. Le quito 0,08. Y ahí voy a obtener el pedacito este que me está faltando ahí, esa distancia, que es la distancia de la fuerza al punto este que estoy considerando para hacer momento. ¿Se entiende? Entonces, todo esto vale 1 metro, todo esto. Le resto, le quito el 0,08 y me va a quedar esto, que es justamente la distancia que quiero saber. ¿Cuánto es 1 menos 0,08? ¿O lo hacemos así? 0,2. No, es 0,08, ¿no? 1 menos 0,08 es 0,92. Voy a trabajar en metros porque si esto en el parcial se hubiera preguntado distancia, seguro que lo expresan en metros, por el solo hecho que las distancias se miden en el sistema internacional en metros. Bueno, ahí está. ¿Sí? Entonces, esta distancia vale 0,92. Se entiende cómo obtuve, ¿verdad? A 1 le resto 0,08, que es la altura de ese cordón. Bueno, fuerza por distancia. ¿Qué le pongo las unidades? Metros. Bien, estamos sumando. ¿Qué estamos haciendo? Estamos haciendo la sumatoria de los momentos respecto de ese punto que le podemos llamar O, que tiene que ser igual a 0. Bien, ya está con esto. Vamos ahora a decir, ¿qué más tengo? ¿Qué otra fuerza más tengo? El peso. El peso. Acá está el peso. ¿Cómo gira el peso respecto de este punto? ¿Cómo gira? Sentido horario, perdón, antihorario. Antihorario. Entonces es positivo. Pero no pongamos P. Bueno, después lo voy a poner valor. P. ¿A qué distancia está el peso, la fuerza peso respecto de este punto? ¿Cuánto mide ahí? ¿Cuánto mide este pedacito ahí? ¿Cuánto mide ese pedacito? Ahí. Este peso lo voy a cortar, lo voy a poner acá. Necesito espacio para hacer una explicación, lo voy a poner acá abajo. ¿Cuánto pesaba esto? 300. Bueno, acá te quiero ver. ¿Cómo sé cuánto vale este pedacito que está ahí? Esta distancia. ¿Cómo encuentro esa distancia? Ahí tengo 90 grados, ¿no? ¿Cómo hago para encontrar este pedacito que está ahí? No sabemos cuánto vale. Vamos a tener que hacer uso para poder encontrar cuánto vale esa distancia.
vamos a tener que hacer uso de la trigonometría para encontrar este pedacito, porque no hay manera. Mirando el esquema, ahí como está, no lo puedo deducir. No es como en el caso anterior que me faltaba esto, yo sabía que todo esto valía 1, acá valía 0,08, hacía la diferencia y yo obtenía cuánto valía esa altura. Pero acá no puedo hacer eso porque no tengo información. No puedo hacer ninguna resta para obtener eso. Bueno, lo que vamos a hacer va a ser trazar una diagonal de tal manera que quede conformado un triángulo. Así mismo. Así. Un triángulo rectángulo. Y llamamos a las matemáticas para que nos ayuden acá para que podamos determinar cuánto vale esa distancia D. Esa distancia. Es un triángulo rectángulo. Tiene un ángulo recto. Ahí. No con esto quiero saber. Eso. ¿Cuánto vale? ¿Qué conocemos de ese triángulo? No lo tomamos ahí el triángulo, perdón. Acá lo tomamos. Acá. Este triángulo vamos a tomar. Acá. Ahí está. Ese. Porque si no vamos a tener dos cosas que no conocemos, dos incógnitas. Ahí tomamos. Ahí está. ¿Sí? Fíjense, ¿qué conozco? ¿Qué quiero de ese triángulo? Quiero esto, esa base, ese lado, ese cateto, porque un triángulo rectángulo es un cateto. ¿Qué conozco? ¿Conozco esto? Sí. ¿Cuánto vale esto? Ojo, esto es 0,5, ¿no? Desde acá hasta abajo 0,5. ¿Esto cuánto vale? Vale 0,5 menos quitarle este pedacito que es igual a 0,08. O sea, 0, hago con la calculadora 0,5 menos 0,08 y me va a dar, ¿se entiende, verdad? Esto es 0,5. Esto es 0, proyecto acá, en la altura del cordón. Esto vale 0,8. 0,08. Y esto vale 0,5. Restamos 0,5, le quito, le resto este pedacito que vale 0,08 y ahí me va a dar esto. ¿Cuánto da eso? 0,042. No es menos, ¿no? ¿Menos dijiste? No puede ser menos. ¿Cuánto es? 0,42. Ah, 0. 0. Bueno. Bien. Perfecto. O sea, esta altura vale, pongo acá, 0,42. Esto también es dato si miramos el dibujo. Porque eso, ¿qué es esto? Es radio. Si lo miramos bien, el radio de la circunferencia, mira, justo tiene la longitud del marcador. Esto es radio. Mira. ¿Y cuánto vale? Y vale 50 centímetros, o que lo mismo es decir, 0,5. Todo esto es radio, Todo esto vale 0,5, 0,5, 0,5, 0,5. Y si me ubico acá, vale 0,5. Porque es el radio de la circunferencia. Por eso yo recién había trazado esto. Y no me conviene ahí porque esto sí no sé cuánto vale. En cambio, si tomo este punto, ahí sí me conviene porque conozco esto que es el radio y esto no lo conozco, pero lo puedo deducir porque haciendo una resta lo deduzco. Ahí está. Y entonces hago un triángulo rectángulo donde conozco dos lados menos uno. ¿Y quién es el matemático que me ayuda, que me dice que si yo tengo dos lados en un triángulo rectángulo, yo puedo hallar ese tercer lado? ¿Cuál es el matemático ese? El teorema de Pitágoras. Pitágoras, ¿se acuerdan que decía Pitágoras? Decía que la hipotenusa, o sea, el lado más largo, es igual a la suma de los catetos, estos son los catetos, todo elevado al cuadrado. O sea, la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los catetos al cuadrado. Tomamos la hipotenusa, 0,5. Uno de los catetos vale 0,42 al cuadrado. Y el otro cateto que le llamamos D, que es lo que quiero saber, no sé cuánto vale. Eso quiero encontrar. O sea, todo lo que estamos haciendo es simplemente
para poder encontrar esto, para poder continuar mi ejercicio, porque quedé trabado ahí, porque quería saber a qué distancia estaba el peso de este punto, no tenía, entonces tuve que recurrir, usar artificios matemáticos, que eso pasa mucho en física, para poder avanzar, continuar con los ejercicios. Hacemos uso de las matemáticas. ¿A mí no se me corta la pantalla o no? Sí. No sé los demás cómo si les pasa lo mismo. No, a mí no se me corta. Bien, elevamos al cuadrado, hacemos los pasajes de términos, este señor va a pasar, este número va a pasar para restarse. Hacemos la resta, efectuamos la resta. Me da 0,0736. Bueno, ya directamente ya la potencia esta va a pasar a este miembro como raíz para que ubiquemos el resultado. ¿Cuánto la raíz? 0,27. 0,27, ahí le puedo agregar la unidad si quieren, metros, porque todo está en metros. Si lo pasara a centímetros, corro la coma a la derecha y quedaría 27 centímetros. Perfecto. Bueno, vuelvo al ejercicio. Estamos acá, el peso que giraba en sentido, respecto de este punto, giraba en sentido horario, por eso es que era positivo. ¿Y qué distancia tiene el peso? ¿A qué distancia está el peso acá? A 0,27 metros. Todo esto son cálculos auxiliares, cuentas que tuvimos que hacer para... ¿Qué pasó? ¿Qué estaba copiando? Bueno, igual la clase está subida. Lo subimos, se me da. Peso por 0,27. ¿Qué más? Y acá falta también la fuerza normal. ¿Qué hace acá? Me estaría faltando ahí también la fuerza normal. ¿Cuál sería la normal ahí? Sí, porque el peso tira hacia abajo con 300 newton y para que no se caiga tendría que equilibrarlo con la fuerza normal de 300 newton también. Yo lo voy a dibujar hacia arriba la normal acá. Ahí. También vale 300 newton. Igual que el peso. Pero ahí se va a anular acá. A ver. ¿Cómo gira esto? La normal va a girar en sentido horario, por lo cual va a ser negativo. Pero va a ser igual al peso, acá se va a anular. La normal y también está a la misma distancia. Igual a 0. Y estas dos cuentas van a ser iguales, porque este es 0,27, el peso igual a la normal y todo esto se va a anular. Ahí no tendría que ir la normal.
La normal no tiene que estar incluida ahí. Porque si vos pones la normal acá, la fuerza normal, va a hacer que este número, el peso, ¿cuánto es? 300, ¿ves? ¿Entienden lo que le digo? Esto es 300 por 0,27, 300 por 0,27. Estos van a arrojar los mismos resultados y se te va a ir. Y va a quedar solamente esta expresión y te va a dar que f igual a 0. Ahí la normal no tendría que estar. En el práctico no aparece la normal ahí. Ahora la pregunta es, ¿y por qué no está la normal? ¿Por qué no aparece la normal? Porque se supone que si está apoyado ahí, ahí hay una fuerza normal. ¿Saben por qué es? Es por la misma situación del ejercicio que hicimos ayer. ¿Se acuerdan el que estuvimos explicando al inicio de la clase? El ejercicio que hablábamos ayer. Borramos. Por la misma situación. Está en un punto de equilibrio justo donde se anula eso. ¿Se acuerdan lo que dijimos del hombrecito que caminaba en una barra? Cuando el hombrecito este va caminando y se ubica acá, esta fuerza desaparece. Esta se llamaba, era el B, ¿no? B creo que se llamaba. En el punto B, desaparece porque justo cuando ya alcanza una cierta distancia, el hombre ejerce una fuerza hacia abajo, que es el mismo peso en realidad. Hay un peso acá, tengo la normal esta, que es F de C, creo que se llamaba ese, no, F de... FC. Y después estaba el peso de la barra. Bueno, cuando el hombre funciona, digamos, como un sub y baja, el hombre se para acá y las fuerzas que mantienen en equilibrio la barra es el peso del hombre, ese punto de apoyo, y este no, porque imagínense ustedes están parados ahí, están al límite, hacen un pasito más y ya acá empieza como a levantarse, ¿eh? Porque ya prácticamente no ejerce, o sea, prácticamente se anula la fuerza ahí, porque está en el punto máximo donde prácticamente ya F no realiza nada de fuerza. F empieza a tomar valor, o sea, cuando el hombre se para en el punto máximo, la fuerza esta se anula. Ahora, si el hombre empieza a volver hacia B de nuevo, ahí B empieza a subir. Vamos a poner 1 newton, 2 newton, 3 newton, y así, a medida que se va aproximando a B, el valor de B empieza a subir. Bueno, eso es lo que pasa acá. Ocurre exactamente lo mismo. Ya hay un punto acá donde ya prácticamente ya no hace peso, ¿verdad? No hace peso, o sea, no está prácticamente en contacto esta esfera con el piso. Porque la pregunta es ¿cuál es la fuerza máxima? Dice ahí. ¿Cuál debe ser la fuerza necesaria para aplicar? Claro, hay una fuerza, digamos, que es, en realidad no es la máxima, es la mínima para que ya el cuerpo, la mínima que tiene que hacer para que este rodillo pase este cordón. Por eso es que la fuerza normal acá no participa. ¿Se entiende cómo la cuestión? Es más, para que se guíe mejor, yo puedo venir y hacer esto, mire. Sacar el piso. Yo puedo sacar el piso. Ahí está. ¿Se va a caer esto? No se va a caer, porque ustedes van a estar tirando de esta, vamos a suponer que es una soga, ¿verdad? Acá tiene el punto de apoyo, acá tiene una fuerza, entonces este sistema va a estar en equilibrio. Entonces la pregunta es, por eso que la pregunta es, ¿cuál es la fuerza que ustedes tienen que hacer para que esto se mantenga en equilibrio? Si yo me paso, la rueda va a girar y va a pasar el cordón. Si hago una fuerza menor, se va a caer todo. Entonces hay una fuerza que es justa para que el sistema esté en equilibrio. Bueno, espero haber contestado ahí la pregunta de por qué la normal no participa. Porque está al límite. No participa la normal ahí. Entonces, sacamos la normal. Quieren le ponemos acá la base, pero prácticamente ahí contacto cero.
La normal, fuerza 0 Newton. ¿Qué más? No hay más, igual a 0. Y listo. A mí me gusta cuando quiero despejar, si la incógnita es negativa, siempre me gusta hacer pasaje externo y pasarlo a esa para que se haga positivo. ¿Cuánto es el valor del peso del cilindro? 300 newton. 0,27 metros. Y todo este término va a pasar para aquel lado. ¿Cuánto da esto? Pueden multiplicar 300 81 me da. a mí me da 810. 810. Comprueben, corroboren. Se va. Profe, creo que da 81. No estoy seguro, la verdad. 800 me da 880. ¿Cuánto le da a ustedes? 300 por 0,27 me da 810. Ah, tenés razón, 81. No sé qué he puesto, le he puesto un 0 más, me parece. Gracias, Sebastián. Es 81. Ahí está. Me parece que yo puse 3000 en la calculadora. Ahí está. Ahí está. Bueno, entonces da 88. Has dicho 88. No, el resultado total da 88, o sea, 81 dividido en 0,92 me da 88. ¿Le coincide? ¿Hicieron las cuentas con la calculadora? ¿Le da igual? A mí sí. Sí, a mí también. Bueno, ahí está. Sí. Sí, yo puse 3000 ahí. Bueno, ahí está. Era fácil este ejercicio, no era complicado. Lo que pasa es que se ponía esa traba ahí de que no teníamos distancia. Y ojo con lo que dije recién, la normal ahí, ¿no? Ojo, pasó lo mismo que ha pasado con el ejercicio de la barra que hicimos en la clase de ayer domingo. Se anula esa, porque este llega a un punto límite donde prácticamente no hace nada de fuerza el piso, nada. Sería un ejemplo como que, a ver,